le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, hermanos: apacienta mis ovejas. He titulado este mensaje: hijos que fallan, un padre que ama. Hijos que fallan, un padre que ama. En el contexto de este capítulo, hermanos, Jesús tenía poco de haber resucitado. Era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Los discípulos estaban en el mar de Tiberias. Jesús llega al mar de Tiberias donde estaban ellos, y después de que la Biblia menciona quiénes eran los discípulos que estaban en ese lugar, Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Voy a pescar. Y el resto de los discípulos le siguieron. Los discípulos, pero en especial Pedro, sentían que habían decepcionado a Jesús, pues todos lo abandonaron en el momento de la crucifixión. Pedro lo negó. Actuaron como un hijo reaccionaría después de fallarle a un padre. Yo recuerdo que en más de una ocasión, cuando yo me portaba mal, cuando realmente nos portamos mal en conjunto, mi mamá nos perseguía o mi papá nos perseguía y nos encerrábamos en el cuarto. Otras veces nos metíamos debajo de la cama, y recuerdo que en más de una ocasión le escondí la varita a mi mamá. Y justo ayer se la escondí. No sé qué. Pero recuerdo que le escondía la varita a mi mamá y se la escondía. Y ahorita fue arriba del refri. Ya no la volví a encontrar. Y como Pedro, como los discípulos, hermanos, muchas veces queremos evitar a nuestro padre, a nuestra madre cuando fallamos. En este caso Pedro había negado a Jesús. Tomás lo había dudado de él. Los discípulos en sí en conjunto se sentían tal vez decepcionados por la actitud de Judas. Entre ellos no se sentían a gusto el tener a Jesús cerca. Hasta aquí podríamos estar juzgando el comportamiento de Pedro y sus discípulos al querer alejarse de ellos, al querer alejarse de Jesús. Pero si ponemos atención, nos daremos cuenta que nos parecemos mucho a ellos en este contexto. Pues cuando le fallamos a Dios, faltamos a la iglesia. Cuando pecamos, dejamos de orar. Cuando sentimos que decepcionamos a Dios, hacemos la Biblia a un lado. Cuando erramos o nos equivocamos, tendemos a actuar como Pedro. Volvemos a practicar lo que antes de conocer a Cristo practicábamos. Nos refugiamos en la carne y nos mantenemos obstinados en evadir la presencia de Dios por nuestras transgresiones. Nuestra vida se llena de culpa, vergüenza y temor por nuestras faltas. Y eventualmente Satanás, el diablo, va logrando su objetivo: distanciarnos de la presencia de Dios. Cuando fallamos, hermanos, Dios, perdóname, no. Muchas veces lo último que hacemos es buscar la presencia de Dios. Hay una frase que yo escribí hace años y dice algo más o menos así: el peor error que podemos cometer después de que le fallamos a Dios es alejarnos de su presencia. Y tal parece que es lo primero que hacemos. Cuando le fallamos a Dios, lo primero que hacemos es que hacernos a un lado. Justo esa noche no oramos, justo ese día no vamos a la iglesia por la vergüenza, el temor y porque hemos sentido que hemos decepcionado a nuestro Padre Jesucristo, a nuestro Padre Dios. Pero gracias al sacrificio divino, al amor ágape eterno, inefable, inverosímil, inescrutable, incomprensible, al amor incondicional de nuestro Padre Celestial, podemos creer y tener la convicción en lo siguiente: a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestros errores y alejamiento a nuestro Padre, Él sigue mostrando su amor hacia nosotros, sus hijos. Por favor, pongan mucha atención, lo voy a volver a repetir: a pesar de nuestras transgresiones, de nuestros errores y a pesar de que nos alejamos de nuestro Padre, Él sigue mostrando su amor hacia nosotros, sus hijos. Y podría decirte: Dios te ama, menos vamos a cierrar el templo, pero no. Hoy quiero mostrarte cómo nuestro Padre Celestial muestra su amor hacia nosotros, sus hijos. Y hoy, a la luz de la palabra de Dios, enfocándonos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, quiero que analicemos las maneras en las que Dios muestra su amor, en las que Dios nuestro Padre muestra su amor a pesar de nuestros errores. ¿Están listos? Amén. La primera manera
en la que Dios muestra su amor a pesar de nuestros errores es supliendo nuestra necesidad. Acompáñame con su vista, Juan capítulo 21, versículo 5, versículo 6. Dice así: y les dijo, ¿qué les dijo? No, ¿qué les dijo? Y les dijo, ¿cómo les dijo? Hijitos. Desde ese momento Jesús ya les habla como padre. Yo me daba, no ponía atención cuando estaba estudiando esta prédica, y hasta después me di cuenta que les llama hijitos, como un padre le habla a sus hijos y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué le respondieron? Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro y los discípulos prácticamente huyeron al ver que Jesús llegaba a donde ellos estaban. Huyeron porque probablemente sentían vergüenza por sus actos. Justo cuando Jesús llega, a Pedro se le ocurre ir a pescar, y los discípulos aprovecharon la excusa perfecta para acompañar a Pedro y evadir a su maestro. Sentían que habían decepcionado a Jesús. En conjunto abandonaron a su maestro cuando más lo necesitaban. Probablemente los discípulos se sentían apenados por las acciones de Judas, por las acciones que Judas había realizado. Tomás no creyó que Jesús había resucitado hasta que lo vio. Pedro lo negó. Ya lo había mencionado, hermanos. En conjunto todos se sentían decepcionados por las actitudes y por los errores que habían tomado como grupo. Habían decepcionado a Jesús, pero aún así Jesús suple su necesidad. Jesús sabía que ellos no habían pescado nada, sabía que se encontraban cansados y con hambre. La Biblia dice que esa noche no pescaron nada. Obviamente Jesús sabía que no habían pescado nada, pero como un padre les pregunta, como si él no sabe, les pregunta: ¿tenéis algo de comer? Y suple. Sabía que se encontraban cansados, con hambre, en la barca pescando. Y me llama la atención porque Jesús no los maldijo por sus errores. Jesús no aprovechó que Pedro estaba en la barca y le dijo: ahora por negarme te caes, y se hunde la barca y Pedro se muere. O no aprovechó que Tomás estaba ahí y que por no creer, Tomás, ahora te hundes. O por no creer sale un tiburón y se come al Tomás y a los que abandonaron a Jesús. No. Jesús no hace eso. Jesús, ¿qué hace, hermanos? Jesús suple la necesidad de sus discípulos. Jesús suple la necesidad de sus discípulos. Tal vez los discípulos lo último que esperaban era que Dios los bendijera. Tal vez lo último que esperaban era algo positivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús replica el milagro y llena la barca de peces. Hermanos, en ocasiones cuando fallamos, al igual que Pedro y los discípulos, huimos de la presencia de Dios. En Salmos 139 versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, por más que queramos alejarnos de la presencia de Dios, jamás podremos. El amor grande, nuestro Dios omnipresente, nos abarca en cualquier lugar en el que estemos. Su amor está presente para nosotros. A pesar de que fallamos, a pesar de que pensamos que ya su amor no está para nosotros, Él sigue bendiciendo nuestras vidas. Él sigue estando presente. En ocasiones dejamos de orar, hacemos la Biblia a un lado, dejamos de congregarnos, le cambiamos a la radio cristiana, evitamos a toda costa todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Pero justo en esos momentos de consternación, donde nos sentimos indignos, donde nos sentimos pigmeos, apenados, rechazados delante de la presencia de Dios, debemos guardar y recordar la siguiente premisa: un error no disipa nuestra identidad como hijos de Dios. Un error no disipa, un error no borra nuestra identidad como hijos de Dios. Si se te va a olvidar toda la prédica, quédate con esto: un error no disipa, un error no borra nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús va en busca de nosotros. Cristo sigue a nuestro cuidado. Somos hijos de Dios, por lo tanto nuestro Padre suple nuestra necesidad. Dios está al pendiente y cuidado de sus hijos. Dios no se ha olvidado
cuidado de nosotros, somos su tesoro, nos cuida, nos vigila. Dios quiere bendecir nuestra vida, Él está atento a nuestras peticiones y quiere hacernos milagros en ti, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio. Él quiere seguir mostrando su poder y provisión en tu economía, alacena, en tu salud. Él quiere seguir siendo tu seguridad. Dios, a pesar de nuestros errores y en ocasiones a pesar de nuestra lejanía de su presencia, sigue bendiciendo nuestra vida integralmente. A veces pensamos que el amor de Dios depende de nuestra obra, de nuestras obras. No, el amor de Dios simplemente depende porque somos hijos de Él. ¿Cuántas veces como hijos fallamos? Y aquí hay padres, ¿cuántas veces como hijos en su momento fallaron? Y muchas veces nuestros padres han tenido misericordia de nosotros. En ocasión, aquí tal vez pueda haber personas que hicieron un gran daño a su padre y que probablemente sea algo que difícil de perdonar, pero algunos de ustedes vieron la gracia de Dios por medio de sus padres. Y creo que Dios nos muestra su gracia siempre, porque sin duda alguna fallamos, sin duda alguna muchas veces en nuestra fe menguamos, sin duda alguna muchas veces nos dejamos llevar por cosas triviales, frívolas, pasajeras, y dejamos que la carne, el mundo domine nuestro corazón. Pero aún así Dios sigue bendiciendo nuestra vida, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros, Dios nos sigue regalando el oxígeno. Me pongo a pensar muchas personas que han tenido un éxito en su vida económica, en su vida personal. Muchos de ellos conocieron a Cristo, ahorita ya no son cristianos, o de alguna u otra forma han conocido el evangelio y han aceptado a Cristo en su corazón. Están alejados, pero ese tipo de personas siempre mencionan a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, todo se lo debo a Él. Y muchos de nosotros, hermanos, de repente nos alejamos y no debemos olvidar que Cristo sigue siendo quien suple nuestra necesidad. Cristo sigue mostrando su misericordia, su poder, su provisión. En Mateo 6:26 en TLA dice: miren los pajaritos que vuelan por el aire, ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. Sin duda alguna, los pajaritos no le fallan a Dios, y nosotros sí, y aún así somos más importantes que los pajaritos. A pesar de que fallamos, a pesar de que somos carne, a pesar de que Él es santo, a pesar de que muchas veces nos alejamos de su presencia, Él sigue mostrando su fidelidad y sus bendiciones a nuestras vidas. A veces en los momentos en los que pensamos en los que Dios ya se olvidó de nosotros, porque nosotros nos olvidamos de Dios, Dios abre una puerta de bendición. Dios permite que no nos quedemos sin pan en la mesa. Dios bendice de una manera en la que no esperábamos. Dios abre una puerta que no creíamos que se podría abrir. Esas son las misericordias, fidelidades de Dios a pesar de nuestra infidelidad. Dios muestra su amor y Dios suple nuestra necesidad a pesar de nuestros errores. No dudemos de la fidelidad de Dios. Y cuando por alguna razón nos alejemos de su presencia, por alguna razón nuestra fe mengue, por alguna razón nos alejemos de la presencia de Dios, tal vez por un pecado, tal vez por un error, Él sigue bendiciendo nuestras vidas, Él sigue cuidando nuestras vidas, Él sigue al pendiente de nosotros. Me pongo a pensar en nosotros que invertimos tiempo, dinero, esfuerzo, oración, horas en venir a la casa de Dios. Dios cuida de nosotros. Y también hay gente allá afuera que no conoce a Dios, y Dios también cuida de sus vidas. Entonces, ¿por qué nosotros tememos si tenemos el honor de ser llamados hijos de Dios? Si nuestro Padre tiene un cuidado especial hacia nuestras vidas y tenemos la gloriosa presencia de su Espíritu Santo para ser vivificados día a día. Amén. Dios suple nuestra necesidad. La primera manera en la que Dios muestra su amor a pesar de nuestros errores es donde Dios suple nuestra necesidad. La segunda manera en la que Dios muestra su amor a pesar de nuestros errores es buscando intimidad con sus hijos. Quiero que me acompañen a sus Biblias, Juan capítulo 21,
versículo 9. Versículo 9 al 13, dice así: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, en total 153. Y aún así, siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. ¿Qué les dijo Jesús, hermanos? Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y ¿qué dice? Y les dio, y asimismo del pescado. La segunda manera en la que Dios muestra su amor a pesar de nuestros errores es buscando intimidad con sus hijos. En esta escena, Jesús prepara las brasas, Jesús prepara el pescado, Jesús prepara el pan para sentarse a la mesa con sus discípulos, para sentarse a comer con sus discípulos. Sentarse en la mesa, sentarse a comer en la cultura judía significa tener una relación con esa persona, ser un buen amigo, familiar, colega. Cuando los judíos, hermanos, se sentaban a la mesa, era un tiempo para alimentarse, sí, pero también era la oportunidad de conocer a las otras personas y abrir su corazón. El sentarse a la mesa en el contexto judío era más allá de comer, era abrir el corazón, era conocer lo que le gustaba, lo que no le gustaba, era conocer sus principios, era conocer lo que hacía, era conocer sus pasiones. Sentarse a la mesa era algo sagrado. Los discípulos, probablemente, después de todo, lo último que querían era estar cara a cara con Jesús y comer con Él. Sin embargo, Jesús prepara la mesa, crea un momento especial e íntimo para charlar con ellos. Yo me imagino en el mar, era de madrugada, estaba amaneciendo, era el desayuno, tal vez estaba el sol medio naranjita, amarillo, estaba el sol bonito. Y Dios preparó un momento especial para charlar con ellos. A Jesús no le importó sus errores, ni los juzgó, y tampoco hizo algo para distanciarse de ellos. Jesús solo quería tener intimidad con sus discípulos. Hermanos, nuestra mesa hoy es la cruz. A través de la cruz podemos acercarnos al Padre. Por la cruz el velo fue roto de tal manera que podemos acceder a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La cruz pregona gracia, misericordia y exuberante amor, pero hoy nos recuerda que gran parte de la cruz pregona, publica y predica que Dios quiere tener intimidad con sus hijos hoy y por la eternidad. La cruz predica que un día tendremos vida eterna, que Él perdona nuestros pecados, pero la cruz pregona, predica y publica también que Jesús quiere tener intimidad contigo y conmigo. En aquella ocasión Jesús pone la mesa, y la mesa era el instrumento, era lo que conectaba a los discípulos con Jesús, para abrir su corazón, para tener intimidad con ellos. Y hoy la cruz nos conecta con la presencia de Dios. Hoy, gracias a la cruz, usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy, por medio de la cruz, el velo fue quitado, y hoy usted y yo podemos tener acceso al lugar santísimo. En cualquier lugar en el que estemos, podemos buscar la presencia de Dios y tener intimidad con nuestro Padre celestial. Su amor inefable impera por sobre todas aquellas excusas que nuestra mente crea para alejarnos de la presencia de Dios. Tenemos un Padre que desea estar cerca de nosotros, un Dios que quiere que lo conozcas, y un Dios que, aunque ya conoce todo de ti, quiere que vayamos en oración ante Él y presentemos nuestros miedos, sueños, dudas, peticiones y pecados delante de su presencia. Un Dios que quiere tener intimidad con nosotros, de tal manera que le abramos nuestro corazón para que Él moldee y cambie todo aquello de nuestro ser que necesita ser transformado en su presencia.
Por medio de la cruz usted y yo tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Por medio de la cruz hoy usted y yo podemos acercarnos al Padre y conocerlo. Hoy por medio de la cruz podemos olvidar nuestros pecados. Por medio de la cruz podemos dejar todas nuestras excusas a un lado, todos nuestros miedos, todo aquello que creemos que impide que nos podamos acercar al Padre. Por medio de la cruz hoy estamos en el tiempo de la gracia, y por medio de la cruz usted y yo podemos acceder al lugar santísimo, podemos buscar la presencia de Dios. ¿Y en qué encontramos? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios somos renovados, en la presencia de Dios somos vivificados, en la presencia de Dios somos restaurados, en la presencia de Dios, ¿qué más, hermanos? En la presencia de Dios somos bendecidos, en la presencia de Dios, Dios nos recuerda nuestra identidad, en la presencia de Dios nuestra vida es bendecida y recordamos el propósito que Cristo nos ha dado. Pero es en la presencia de Dios, sentados a la mesa. Yo me imagino a Jesús predicando y hablando, con cada uno de ellos y confrontándolos. La Biblia no nos dice que habló en ese lugar, pero yo me imagino cómo Jesús restauraba sus vidas y sus corazones, hermanos. En intimidad encontramos gracia, encontramos socorro, ayuda, descanso y paz. Hebreos 4:16, un capítulo, un versículo que todos nos sabemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Eso encontramos al acercarnos al trono de la gracia. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Cuando vamos al Padre, cuando vamos en intimidad con el Espíritu Santo, en oración, encontramos descanso. Cuando entramos en intimidad con el Padre, nuestras fuerzas son renovadas, nuestro espíritu es vivificado y nuestra vida recibe aliento divino. Hermanos, cuando nosotros vamos en intimidad con el Padre, Jesús nos recuerda que somos sus hijos. Jesús nos recuerda que somos amados. Jesús nos recuerda que Él murió por nosotros. Es en intimidad. Y la intimidad no solo se da en oración, la intimidad se da también viniendo a la casa de Dios. La intimidad se da leyendo en las escrituras. La intimidad se da en tu auto, en tu celular, escuchando música cristiana. Ahí se da la intimidad. Dios puede hablar a nuestro corazón. Y mientras caminamos, mientras corremos, mientras hacemos ejercicios, mientras trabajamos, mientras cocinamos y ponemos tal vez de fondo una música cristiana, ahí en esos momentos Dios puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas y recordarnos el propósito y la gracia, misericordia que Él tiene para nosotros. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os hará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a la tierra, murió, resucitó, ascendió, pero dejó su divina presencia al Consolador, al Paracletos, la presencia del Espíritu Santo de Dios que hoy está entre nosotros, hermanos. Y hoy, a través de la cruz de Cristo, tenemos la oportunidad de tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre ya buscó la intimidad con nosotros por medio de la cruz. Su presencia está aquí en la tierra, está en este lugar. La siguiente acción nos toca a nosotros: el abrir nuestro corazón y acercarnos a Él, porque aún a pesar de nuestros errores, Él sigue buscando intimidad con sus hijos. Y la tercera manera en la que Dios muestra su amor a pesar de nuestros errores, hermanos, es restaurando nuestras vidas. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? En esta parte de la escritura, Jesús le llama a Pedro Simón, hijo de Jonás. En Juan capítulo 1, versículo 42, Jesús le cambia el nombre a Simón, hijo de Jonás, a Pedro. Dice así, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Desde el llamado de Jesús a Simón, hijo de Jonás, le cambia el nombre a Pedro. Simón, hijo de Jonás, era el nombre de Pedro antes del llamado de Jesús. ¿Estamos aquí? Simón, hijo de Jonás, Pedro es el mismo. Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba hijo de Jonás. Y Simón, hijo de Jonás, ¿quién era? No era nadie relevante. Era un pescador. Dizque pescador, porque en 2 ocasiones la Biblia menciona que no pescó nada, sin propósito, con un mal carácter, batallando laboralmente, con un trabajo muy demandante y poco redituable, con complejidad en sus finanzas, probablemente alejado de una vida consagrada a Dios. Simón, hijo de Jonás, no era nadie trascendental. Pero hermanos, Pedro era uno de los que tenía relación más cercana con Jesús. Pedro tenía liderazgo. Pedro era el mocho orejas, era uno de los 12. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Pedro tenía fuerza, valentía, pasión, servicio. Pedro tenía entrega por Jesús. Pedro fue quien reveló a Cristo como Mesías, el Hijo de Dios. Pedro predicaría y salvaría miles. Por la sombra de Pedro, enfermos sanarían. Pedro era alguien exitoso, con propósito y respaldo divino. Pero Simón, hijo de Jonás, no. Y por alguna razón Jesús se sienta en la mesa con Pedro, que en la mesa significa intimidad, amor, hermandad, y llama a Pedro por su antiguo nombre, Simón, hijo de Jonás. Y así restauró el ministerio y la comunión con Pedro, diciéndole, apacienta mis ovejas. Tal vez alguien ya captó, tal vez alguien no ha captado. Hermanos, Jesús se sienta con Pedro a la mesa y no le dice Pedro exitoso, no le dice Pedro que predica, no le dice Pedro mi mejor amigo, no le dice Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración, no le dice Pedro el que iba a sanar y predicar, no le dice el Pedro con valentía, con fuerza, con pasión. Le dice Simón, hijo de Jonás. Y me encanta esta parte porque Simón, hijo de Jonás, no era nadie, y aún así Jesús lo sienta a la mesa y le dice, Simón, hijo de Jonás, apacienta mis ovejas. Jesús le dice, hey tú pecador, hey tú perdedor, hey tú sin propósito, apacienta mis ovejas. Te amo que me sirvas, amo que te entregues por mí, pero amo más tener una relación contigo, amo más tu corazón, amo más tu relación conmigo. Jesús en este momento le restaura su ministerio y lo vuelve a llamar. En el versículo 19 le vuelve a decir, sígueme. Pero antes Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, te amo. A pesar de que me hubieras fallado, a pesar de que me fallaras, te amo. Simón, hijo de Jonás, te amo como Pedro, pero te amo como un simple pescador. Jesús amaba todo lo que Pedro hacía por el servicio a él. Jesús amaba el ministerio de Pedro. Jesús amaba todos los éxitos que Pedro tenía e iba a tener sirviéndole.
Pero Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, recordándole que lo ama sin éxitos, sin ministerio. Jesús le dice: te amo, a pesar de que sientas que me decepcionaste. Te amo, a pesar de tus errores, pecados, transgresiones, fallos, deslealtades. Jesús le dice: te amo, porque el amor de Cristo nunca ha dependido si somos perfectos, si tenemos éxito o si nunca fallamos. El amor de Dios solo depende de nuestra identidad como hijos de Dios. Él nos ama porque Él es nuestro Padre. Nunca hemos merecido su amor y nunca lo mereceremos. Nunca llenaremos la rúbrica. Por eso despojémonos de todo peso y hoy podemos descansar en que Cristo nos ama a pesar de nuestra humanidad. Somos amados por nuestro Padre Celestial, y al acercarnos a Él no encontramos juicio, encontramos gracia. Cristo es un Padre amoroso. Nada de lo que hagamos podrá detener el amor que Él tiene para sus hijos. No importa qué tan grande, funesto o llamativo fue tu error, el único que te puede juzgar decide amarte. No le importa en qué área de la iglesia desarrolles o sirvas a Cristo, eso no comprará jamás el amor. Dios te ama simplemente porque eres su hijo. No podemos hacer nada más o nada menos para merecerlo. Dios valora y ama que sirvamos en su obra, pero valora y ama aún más tener una relación de intimidad con sus hijos y restaurarlos. Probablemente en algún momento de nuestras vidas fracasamos en nuestro servicio a Dios, o sentiremos fracasar. Habrá momentos donde nos sentiremos tristes, alejados, solos, decepcionados o indignos por fallarle a Dios. En esos momentos nos es vital, importante recordar que somos hijos amados de Dios. Dios no te ama por las obras que puedas hacer. Dios te ama porque Él es tu Padre, y como buen Padre, Dios quiere perdonarte, restaurar tu servicio y relación con Él. Jesús restaura la vida de Pedro. Muchos de nosotros queremos hacer miles de cosas que Dios no nos pidió. O pensamos que tenemos que hacer un sinfín de actividades, un sinfín de cosas para que Dios se fije en nosotros, cuando nosotros ya hemos sido aprobados por medio de su cruz. El perdón y la gracia de Cristo están día a día accesibles para nosotros. Cuando fallamos, hermanos, cuando pecamos, necesitamos recordar que somos sus hijos y que Dios nos ama por lo que hacemos. Dios ama lo buen cristiano que somos. Dios ama que lo busquemos, pero cuando fallamos, también nos sigue amando. Lo que usted y yo hagamos no cambiará el amor de Cristo. Por más que ores más, que vengas todos los domingos a la iglesia, te voy a romper el corazón, pero eso no hace que Dios te ame más, porque Dios te ama ya infinitamente. Que no ores tampoco te hace que Dios te ame menos, porque Dios te ama. Eso es lo que necesitamos entender y recordar, hermanos, nuestra identidad como hijos de Dios delante de su presencia. Él nos ama y restaura nuestras vidas, nuestros ministerios y nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, recordemos, somos humanos, somos carne, tendemos a fallar, a pecar y a sentirnos indignos cuando desagradamos a Dios. Es bueno sentirnos indignos cuando desagradamos a Dios, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros y redarguye nuestras vidas. Aunado a que cuando fallamos, aunado a eso, porque por vergüenza en ocasiones nos alejamos de su presencia. Es bueno tener conciencia y temor cuando transgredimos principios bíblicos, pues indica que el Espíritu Santo está en nosotros, nos confronta de nuestro error, fracaso o pecado. Pero es aún más preponderante recordar que tenemos un Padre que nos ama infinitamente, un Padre que a pesar de nuestros errores sigue mostrando su amor, supliendo nuestra necesidad, supliendo la necesidad de sus hijos. Él sigue bendiciéndonos, Él sigue buscando intimidad con sus hijos y sigue restaurando nuestros corazones. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la invitación? Recuerda esto: un error no disipa, un error no borra nuestra identidad como hijos de Dios. La invitación hoy, hermanos, es venir ante su presencia, encontrarnos con Él y creer que Él nos ama, que Él sigue supliendo nuestra necesidad, que Él sigue anhelando tener intimidad con nosotros y desea restaurar nuestra vida, ministerio y relación con Él. Hermanos, un error no disipa, no borra nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Lo creemos? Amén.